Como siempre, es un gran honor saludarles. Vamos a hablar de la palabra de Dios como en otras ocasiones, pero en esta ocasión yo quiero hacerles una advertencia cariñosamente. Este mensaje, como ya dije, es de la Biblia, es bíblico y por lo tanto yo tengo que respetarlo y tengo que decir lo que dice la Biblia. Tal vez en algunos momentos no les parezca muy agradable lo que voy a estar predicando, pero les aseguro que lo hago con mucho cariño, pero tengo que obedecer a Dios y tengo que decir la verdad para todos, aún para aquellos que son miembros de iglesias cristianas o que no lo son y que ni creen en Dios, pero de todos modos es la verdad para todos porque es la Biblia. Bueno, no vamos a seguir platicando sobre esto, vamos a entrar al tema. Yo ya le pedí a Dios que me ayude, que me dirija para que este mensaje pueda ser de bendición. ¿Por qué debemos amar a Dios? ¿Por qué debemos amar a Dios? Generalmente, si alguien nos preguntara, ¿amas a Dios? Diríamos sí, sí, pero necesitamos analizarnos a ver si esto es verdad. Los seres humanos, aún redimidos, tenemos un corazón al cual se le hace muy difícil amar como Dios manda. Muchos decimos amar, pero no es como Dios manda. Hacemos nuestro esfuerzo y Dios lo sabe, pero estamos muy acostumbrados a obedecer nuestros sentimientos en vez de obedecer los mandamientos del Señor. La Biblia no nos habla de obedecer sentimientos o emociones, sino de obedecer los mandamientos de Dios. Y Jesucristo enseñó, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Esto lo dice la Biblia en el Evangelio según San Marcos 12, 30 y 31. Y fíjense cómo manda el Señor, cómo manda Jesucristo. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda para nosotros mismos? Y el segundo mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, ¿y nosotros dónde quedamos? Nosotros somos de Dios y debemos obedecer a Dios. ¿Y mis sentimientos dónde quedan? Nosotros debemos obedecer a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Y realmente nos conviene. No pensemos que esto es algo malo. No, no, para nada. Cuando lo meditamos, cuando lo entendemos, nos damos cuenta que es lo mejor que podemos hacer. Así que, tan solo porque Él lo mandó, deberíamos obedecer el mandamiento y amarlo a Él, a Dios y al prójimo. Pero, conociendo Dios la dureza de nuestro corazón, Él añadió en su palabra
que es la Biblia, y por el gran amor a nosotros, a su pueblo, formado por judíos y no judíos, añadió Dios razones para amarlo. Dios es bueno, nos comprende y nos ayuda. Sabe que para nosotros es difícil, pero Él tiene que mandarlo porque Él no puede negociar su justicia. Él es perfecto y Él manda cosas perfectas. Sabe que somos pecadores y por eso nos ha dado un gran remedio, una gran ayuda, que sin ella no podríamos cumplir todo esto. De hecho, nunca lo vamos a poder cumplir. Y por eso nos dio a un Salvador, a un Redentor. Ya después lo entenderemos. Dios es soberano y Él pudo simplemente mandarnos que lo amemos. Sin embargo, el Señor tiene paciencia con nosotros y no pasa directamente del mandamiento al castigo, sino que nos da razones para amarlo. Hay muchas razones para amar a Dios, pero vamos a mencionar solamente 3. ¿Por qué debemos amar a Dios? Primera razón, ¿por qué? Porque Él nos creó según sus propósitos. Y aquí en esta parte hay algunas cosas que no nos van a caer muy bien, pero es lo que dice la palabra de Dios. Entonces empezamos con esto. ¿Por qué debemos amar a Dios? Porque Él nos creó según sus propósitos. Entonces la Biblia comienza en este mensaje hablando en este pasaje de Salmos, capítulo 100, versículo 3. Dice así: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Si Dios no existiera y nadie fuera una criatura, sino producto de la casualidad, entonces los seres humanos valdríamos según nuestras capacidades. Y entonces había razón, en ese caso habría razón para sentirnos superiores o inferiores. Pero si creemos cuando menos un poquito en la Biblia, hemos de saber que somos criaturas hechas por Dios para sus propósitos santos. Sus propósitos santos no los entendemos. Dios tiene una mente poderosísima, más poderosa que los que hacen computadoras. Imagínense, si el ser humano puede hacer eso, ¿cuánto no puede hacer y pensar Dios? Por eso nosotros no podemos llegar a la altura de sus pensamientos y por eso no lo entendemos. Pero Él tiene propósitos santos. Entonces, lo primero que nos dice el texto es reconocer que Jehová es Dios. Sin embargo, muchas veces, aunque sabemos que Dios es perfecto, porque la conciencia nos hace pensar que Dios es perfecto, aunque a veces no creemos en la Biblia, sí sabemos que Dios es perfecto. Pero muchas veces no estamos conformes con Él. Entonces, nuestra inconformidad natural y desde el punto de vista muy comprensible para Dios, esa inconformidad es ofensiva. Y esa inconformidad resulta una razón para el desamor a Dios. Y esa inconformidad
es porque no reconocemos que Jehová es Dios. Y eso es lo que está diciendo la Biblia. Reconocer que Jehová es Dios. Tal vez nos engañamos pensando que sí lo amamos, que sí amamos a Dios, pero en realidad solamente le damos, así como dice el dicho, a tole con el dedo. Usted dirá, se equivoca, pastor, yo sí amo a Dios. Bueno, para que sepamos realmente si amamos a Dios, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y preguntarnos qué significa Dios para nosotros. Pero tenemos que examinarnos a nosotros mismos como si estuviéramos examinando a otra persona. Porque cuando examinamos a otra persona, bien que podemos enumerar todos sus pecados. Lo hacemos despiadadamente. Pero cuando nos examinamos a nosotros mismos, como que somos misericordiosos. Y en muchas ocasiones nos damos la razón, aunque no la tengamos. Pero entonces hay que hacer un examen de nosotros mismos sinceros. Y hemos de usar una pregunta. ¿Qué significa Dios para mí? ¿Qué significa Dios para mí? Si yo digo que no estoy inconforme con Dios, entonces, ¿qué significa Dios para mí? ¿Qué significa Dios para cada uno de nosotros? Es cierto que es mi proveedor, mi salvador, mi pastor, mi refugio, etcétera. Pero es mi Señor. Señor quiere decir amo. ¿Es mi amo Cristo? ¿Lo obedezco a lo que Él me diga a cualquier hora del día o de la noche? En una ocasión Jesús preguntó, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces, ¿por qué le llamamos Señor? Señor quiere decir amo. ¿Por qué le decimos amo y después solo le obedecemos en algunas cosas, si acaso, y a veces en ninguna? Entonces necesitamos preguntarnos, ¿qué significa para cada uno de los que estamos escuchando? ¿Qué significa Dios para mí? Por ejemplo, ¿qué significa para ti que eres rico? Claro, algunos no, son ricos pero no lo reconocen. Pero ¿qué significa para ti que, pensándolo bien, eres rico? ¿Y qué significa Dios para ti que eres de escasos recursos? ¿Qué significa Dios para ti que eres varón? ¿Qué significa Dios para ti que eres mujer? ¿Qué significa Dios para ti que estás sano? ¿O qué significa Dios para ti que estás enfermo, que estás herido o que quizá estás desahuciado? ¿Qué significa Dios para ti que eres feliz? ¿Y qué significa para ti que estás triste? ¿Qué significa Dios para ti que te consideras una persona normal? ¿Y qué significa para ti que tienes capacidades diferentes? Y si alguien se siente poca cosa por ser de capacidad diferente a los demás, entonces escuche lo que Dios le declaró a Moisés. Es esta parte que creo que no va a gustar mucho.
Pero escuchen este texto de la Biblia, que está en Éxodo 4:11. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Él está diciendo, ¿no soy yo Jehová quien hizo al sordo, al mudo, al ciego? Yo soy el creador de ellos. Y entonces uno dice, ¿cómo que Dios hizo? ¿Él lo hizo? Él lo hizo. Pero entonces es cuando empiezan los desacuerdos. Es que, ¿cómo es que Dios hace esas cosas? ¿Por qué? Porque es así. Yo no estoy de acuerdo. Sí, podemos no estar de acuerdo, pero eso es pecado. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, es santo, Él sabe lo que está haciendo. Y cuando estaba hablando con este Moisés que era tartamudo, lo estaba enviando a una misión tremenda de rescatar de la nación de Egipto a su pueblo Israel para llevarlo a la tierra prometida. Y Moisés no quería porque él se consideraba que no podía hacerlo ya que era torpe en hablar. Y bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Yo no era torpe para hablar, pero ahora ya soy torpe para hablar. Porque en una ocasión me enfermé y algunas cosas ya no son iguales. Ya no puedo hablar bien así, fluidamente, pero debo predicar y quiero predicar y Dios no me dejó mudo. Tuve un microinfarto y hubieron consecuencias. Ya las cosas en mi organismo no funcionan igual. Por eso tengo que depender mucho de mis notas y tengo que hablar con dificultad, pero lo hago porque quiero predicar a Dios. Entonces, Moisés sí fue y sí liberó al pueblo, pero no lo hizo él, lo hizo Dios. Bueno, no todos somos Moisés, no todos los que están de alguna manera con capacidades inferiores o con capacidades diferentes, no todos somos Moisés, pero todos de alguna manera estamos en el mundo con un propósito para glorificar a Dios. Como meditábamos el domingo pasado con el pastor Miguel Suaste, tal vez no nos guste pensarlo, pero Dios permitió la ceguera a un hombre hasta ser adulto para manifestar su poder y ser glorificado con su sanidad. Creo que ustedes conocen la historia, pero si no, está allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 9. Pero otras veces, ese ciego sanó, aunque ya era adulto, pero sanó. Pero hay ciegos que no sanan. Sin embargo, Dios tiene propósitos para esa vida. Entre otros muchos casos, Dios permitió también que un hombre viviera más de 40 años paralítico. Y lo hizo para glorificarse con la sanidad de ese hombre paralítico en una puerta, junto a una puerta del templo de Jerusalén.
Y la historia, para no tardar mucho, lean la historia. Está en los capítulos 3 y 4 de la Biblia, en el libro de Hechos. Capítulos 3 y 4. Dios hace muchas cosas para glorificar su nombre. Y a nosotros no nos gusta eso. Hay muchas cosas en la vida que escapan de nuestro control y que Dios sí las puede controlar. Y eso nos inconforma. Hace algún tiempo se publicó que en Norteamérica, donde hay demandas de todo, alguien demandó a Dios. Da risa, pero así fue. Alguien demandó a Dios por algo que no le gustó de Dios. Creo que en nuestro país no hacemos esas cosas. Al menos yo no lo he sabido. Pero muchas veces nos inconformamos con Dios. Y por eso no lo amamos lo suficiente. Ni le tenemos tanta confianza. Pero la Biblia dice, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Así que, ¿por qué debemos amar a Dios? Número uno, ya vimos que porque Él nos creó según sus propósitos. Ahora vamos a ver en segundo lugar, ¿por qué debemos amar a Dios? Porque si lo amáramos, nos iría mejor. Si lo amáramos, nos iría mejor. Dice Dios en la Biblia, en Salmos 81 del 11 al 16. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. ¿Saben qué? Que si por mí fuera, no predicaría esta parte del mensaje. Pero no soy quien para aumentarle o quitarle a la Biblia. Yo tengo que predicar lo que dice la Biblia. En cierta forma, me siento un poco como Jonás, el profeta, que no quería predicarle a la ciudad de Nínive. Esta historia también está en la Biblia. Y Jonás no quería predicarles a los habitantes de Nínive porque esa nación era enemiga acérrima de Israel y los soldados eran muy malos. El ejército de esa nación era muy, muy malo y hacía barbaridad y media con los prisioneros que tomaba del pueblo de Israel. Y entonces no quería predicarles Jonás a ellos. ¿Por qué? Porque Jonás conocía a Dios y sabía que Dios es misericordioso. Que si Jonás les predicaba, ellos se iban a arrepentir y Dios los iba a perdonar.
Pero Jonás decía, no merecen que los perdone. Y por eso no quería predicarles. Pero como se vio obligado, les predicó. Y efectivamente ellos se arrepintieron. Y Dios en esa ocasión los perdonó. Mi caso es parecido. ¿Por qué? Porque creo que no merecemos, ni yo, no merecemos tanta gracia, tanto favor de parte de Dios, ya que somos muy ingratos. La verdad, somos muy ingratos con el Señor y solo lo buscamos por lo que da y no por lo que es. Si alguien nos convenciera de que no hay infierno, ni hay cielo, pero sí hay Dios, ¿cuántos cristianos seguiríamos siendo cristianos? Porque algunos solo siguen a Dios para no ir al infierno y para ir al cielo. Pero ¿qué tal si no hay cielo ni hay infierno, pero sí hay Dios? ¿Cuántos seguiríamos adorando a Dios? En realidad hay muchos de nosotros que solamente seguimos a Dios por lo que da, no por lo que es. Miren, me conmueven grandemente las palabras de nuestro precioso Dios cuando se expresa con profunda tristeza en lo que acabo de leer. Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que Dios se siente despreciado. Yo creo que esto es un antropomorfismo, porque realmente Dios no se entristece porque Él tiene todas las soluciones. Pero esto está escrito de esta manera para que entendamos que estamos despreciando a Dios. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Me despreció, está diciendo Dios. ¿Y qué necesidad tiene nuestro poderoso Dios de sentirse despreciado por sus ingratas criaturas? Sin embargo, aunque nuestro Dios es fuego consumidor, porque lo dice en Hebreos 12:29, aunque es fuego consumidor Dios, también es tierno, también es dulce con su pueblo. Y hay un pasaje que ahora les voy a leer en donde Dios muestra su misericordia para un pueblo que es el pueblo de Israel, que tenía que castigar en esa ocasión, como lo sigue haciendo hasta la fecha. Y nos consta que lo ha hecho a través de los siglos. Sin embargo, en medio de las profecías de disciplina y de castigo para ellos, hay unas palabras muy tiernas de Dios, palabras de misericordia, que les dice al mismo tiempo que les advierte del castigo, también les dice esto que voy a leer ahora. Está en Isaías, está en el Antiguo Testamento, en la Biblia, en Isaías 54, 10 y 11. Dice así, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti, pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo,
He aquí que yo te cimentaré, cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundiré. Los rubíes, llamados así carbunclo, llegan a tener un precio comparable a los diamantes. Entonces, Dios está diciendo que la ciudad de Jerusalén tendrá cimientos de piedras preciosas. Por eso Israel es indestructible, no porque se lo merezca, sino porque es el pueblo de Dios. Israel saldrá adelante. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios hasta la fecha. Aunque muchos de ellos no son cristianos, de todos modos son el pueblo de Dios. Y debemos orar por ellos, para que Dios siga cumpliendo sus promesas hechas a ellos, y que algunas de esas promesas han llegado hasta nosotros que no somos judíos. Porque ahorita yo estoy predicando acerca de un judío que se llamó Jesucristo y que vino de ahí, de ese pueblo, por la promesa de Dios. ¿Y quién nos recuerda aquel inolvidable texto donde Jesús llora por Jerusalén? Llora por Jerusalén. Y en ese momento él exclama, esto está en el Evangelio de Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrean a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? No quiso. No, Jerusalén no recibió a Cristo como debe de ser. Allá en Jerusalén, Cristo fue crucificado. Y era Dios, su mismo creador, que se hizo carne y vino a ellos. Y no lo reconocieron y lo crucificaron. Y luego, 70 años después, Jerusalén fue destruida. Ahora existe, pero el templo ya no es de Israel, solo tienen un muro en el cual van a orar. Pero Dios los quiso juntar como una gallina junta a sus pollitos, y ellos no quisieron. Y por eso, aunque Dios es fuego consumidor, a la vez es tierno. Y aunque Dios es tierno, también disciplina, también castiga a los que no se someten a su reinado, a su señorío. Entonces el texto ese que estoy leyendo del Salmo 81 dice: los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Cuando uno no le hace caso a Dios, Dios dice: está bien, no me hagas caso. Vive como quieras, haz lo que quieras. Pero las consecuencias son malas para nosotros, muy malas consecuencias. Así que cuando no amamos a Dios y por falta de amor no lo obedecemos, Él nos deja a la dureza de nuestro corazón.
y nos deja caminar en nuestras egoístas decisiones, hacer lo que nosotros querramos. Y creemos que eso es bueno para nosotros, pero no lo es. Sin embargo, aunque Dios aplica disciplina y nos deja hacer lo que querramos, porque eso es lo que hemos querido hacer, desobedecerlo. Sin embargo, como todo padre amoroso de sus hijos, se entristece lamentando y pensando en lo hermoso que sería nuestra vida bajo su cobertura. Entonces Dios sigue exclamando, sigo en el Salmo 81, leyendo del 11 al 16. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Repito, Salmo 81, del 11 al 16. Estoy en una parte de ese pasaje. Dios está lamentando que su pueblo no le obedece. Y dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña los saciaría. ¿De cuántos beneficios nos perdemos cuando subestimamos a Dios? Cuando lo despreciamos y no le damos la prioridad que merece. Él dice en el texto que se encargaría de nuestros enemigos. Lo dice así. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido. ¿Quiénes son los enemigos de usted? ¿O quiénes son tus enemigos? Tal vez sean seres humanos, o tal vez circunstancias difíciles, gigantescas para ti. Lo serán para ti, lo que sea, cualquier cosa. Sería esa cosa, por grande que sea, sometido o sometida por el poder de Dios. Esa circunstancia o ese enemigo tan poderoso que crees tener. Para Dios no hay gigantes, pero debes confiar solamente en Él. Mientras haces tu parte, tienes que trabajar, tienes que orar, tienes que confiar en Dios, pero todo lo debes hacer sin desesperación, confiando en que Dios es poderosísimo. Y si tú te humillas a Dios, Dios está de tu parte. Dios añade otra verdad en su palabra. Y esa otra verdad está en el libro de Proverbios 16:7. Proverbios 16:7 en el Antiguo Testamento. Dice así: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Tus enemigos se van a poner en paz contigo. Dios va a hacer que dejen de ser tus enemigos. ¿Cómo lo va a hacer? Él tiene todo el poder para hacerlo y lo va a hacer. Pero tú tienes que humillarte a Dios. Humíllate a Dios. Haz lo que Dios te manda. Y Dios va a hacer la parte que solo Él puede hacer.
Dios promete su ayuda continua a quienes le demuestran su amor con obediencia. La manera de mostrarle a Dios que lo amamos es obedecerlo. Y entonces cuando lo obedecemos, Él está con nosotros de manera continua, porque dice el texto, y el tiempo de ellos sería para siempre si me obedecieran, pero si no lo obedecemos, entonces no va a ser para siempre. No amar y no darle el primer lugar a Dios en nuestra vida en cuanto a tiempo, negocio, familia, amistades, diversiones y todo. No hacer eso. Si no somos, no le damos el primer lugar a Dios en todo, antes que todo, eso es darle la espalda a la bendición de un sustento inmejorable. Porque Dios promete en este mismo texto de Salmos 81, les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. El que se rinde ante Dios no padece necesidades porque Dios le provee. Y es por eso que yo no quería predicar esta parte. ¿Por qué? Porque yo no quiero que sigamos a Dios solamente por lo que da, sino por lo que es. Pero es parte de la verdad. La verdad es que si nos humillamos ante Dios, no nos va a faltar nada. Él nos va a proveer de todo lo necesario. No estoy diciendo que vamos a ser ricos, especialmente en dinero, no. Pero vamos a ser ricos en muchas cosas. Vamos a estar felices. Vamos a tener una vida plena. Y no nos va a faltar nada, realmente, nada de lo material nos va a faltar. Dios es bueno. Entonces, hay que obedecerlo. Si deseamos el mejor sustento para nuestra familia, amemos y obedezcamos a Dios. Y por último, ¿por qué debemos amar a Dios? Parte 3. ¿Por qué debemos amar a Dios? Porque Él nos amó primero. Porque Dios nos amó primero. Por eso debemos amarlo. En Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él, a Dios, porque Él nos amó primero. El apóstol Juan lo tenía muy claro. No hemos de amar a Dios solamente por temor al castigo o por lo que nos da. No, debemos amar a Dios por eso, porque Él nos amó primero. Por amor lo debemos amar, no por temor, no por miedo. Dios es justo, pero no es malo. Dios castiga, pero no es malo. Dios es bueno y debemos amarlo por eso, porque es bueno. Claro que el temor a Dios o el temor de Dios es bueno, es sabio. ¿Por qué? Porque ese temor a Dios o de Dios nos ayuda a vivir disciplinadamente. Pero nosotros no debemos amar a Dios solo por temor al castigo. No. Debemos amarlo porque hemos de razonar que Él nos amó primero. Y es por eso que debemos amarlo. Dios usa también al apóstol Pablo para hablarnos del gran amor de Dios. Y nos estimula para reconocer la invaluable obra de Dios en nosotros. Y esto que voy a leer ahora es
para aquellos que con menos un poco creen en Dios, o más directo, es para aquellos que ya recibieron a Cristo en su corazón y que ya son salvos, que ya saben de qué está hablando este pasaje. Vamos a leerlo y a recordarlo, y tal vez en otra ocasión yo lo explique más despacito. Ahora no hay tiempo porque ya vamos a terminar. Pero el apóstol San Pablo escribió en su carta para los Efesios, o sea, en el Nuevo Testamento, en Efesios 2, del 1 al 6, dice esto que voy a leer. Y él os dio vida, él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Voy a hacer algo breve, un comentario breve de todo lo que dice aquí. El apóstol Pablo nos está recordando a los que ya somos creyentes en Cristo, que antes de venir a Cristo, antes de saber de Cristo, nosotros estábamos perdidos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué puede hacer un muerto? Nada. Si yo le predico a un muerto, él no me escucha. Por eso la gente no escucha, porque no puede. No es que no quiera, no puede. La gente está muerta. Si usted está poniendo interés a este mensaje, no es por mí. No es porque yo le esté convenciendo. Será porque el Espíritu Santo está trabajando en usted. Pero yo no puedo hablarle a usted la palabra de Dios porque a usted no le interesa, no le gusta, no quiere. Y cuando se interesa en la palabra de Dios, es porque Dios está obrando en su corazón. De manera que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios, por su gracia, por su favor inmerecido, nos tocó con su Espíritu Santo y con la Biblia, que estoy repitiendo a veces pasajes en este momento, estoy predicando sobre la Biblia. Y cuando la Biblia y el Espíritu Santo se combinan, tocan el corazón de alguna persona y esa persona despierta y empieza a pensar en Dios. Y eso es un gran favor, inmerecido favor que Dios nos hizo. Ya con solo eso que hubiera hecho es suficiente, porque eso nos salva del infierno que sí existe. Y nos lleva a la vida eterna que también existe. Aunque viviéramos aquí pura miseria, no importaría vivir miseria en este mundo si Dios ya nos dio lo principal. Sin embargo, también nos da cosas materiales, porque es bueno y nos sustenta. Como nos ha dado la vida, también nos da todo lo que necesitamos para vivirla.
Entonces sucede un milagro en la persona que empieza a captar la Biblia y el Espíritu Santo. Esa persona nace de nuevo. No nos confundamos. Nacer de nuevo no es tener una enfermedad y salvarse. Mucha gente dice, tuve un accidente y nací de nuevo. No, no, no. La Biblia no está hablando de ese decir que nací de nuevo. No, no. Eso no es nacer de nuevo. La Biblia habla de que realmente, espiritualmente, nacimos de nuevo. Los que recibimos a Cristo, nacemos de nuevo, porque es un milagro que Dios hace en nosotros. Es un milagro. Yo no lo puedo hacer. Ningún predicador lo puede hacer. Aunque hable mejor que yo, no lo puede hacer. Cuando alguien se convierte a Cristo es porque Dios mismo lo está salvando y le está dando nueva vida. Y entonces se da cuenta de tantas cosas que ni cuenta se había dado, porque a lo bueno le llamaba malo y a lo malo le llamaba bueno. Bueno, aquellas personas que ya han nacido de nuevo, seguramente que me estarán entendiendo mejor. Pero para los demás, no se preocupen. Si a usted le interesa el tema, créame que por aquí y por allá va a seguir oyendo de esto y usted va a llegar a entender todo lo que estoy diciendo. Para Dios ya es un hecho que sus elegidos estarán en los lugares celestiales. Porque aquí lo dice, que nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para Dios, ya estamos en el cielo, ya estamos con Cristo, porque nadie puede deshacer lo que Dios hace, ni el hombre mismo lo puede deshacer. Si naciste de verdad de nuevo, no vuelves otra vez a quedar en esa situación de antes. Ahora tendrás conciencia de lo que es el pecado. Bueno, otro día seguimos hablando más de eso. Si usted que me escucha ya experimentó realmente el nuevo nacimiento del que nos habla Dios, y ¿dónde nos habla la Biblia de esto? En el Nuevo Testamento. En 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. Ahí dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Si usted ya tiene este nuevo nacimiento y usted lo sabe, solo usted lo sabe, entonces usted no podrá decir menos que amén a todo eso que la Biblia dice. Nosotros no elegimos a Cristo para que sea nuestro Salvador. Fue Él quien nos eligió a nosotros. La Biblia dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. Repito, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. Y entonces, ¿cómo no amar al que nos amó desde antes de la fundación del mundo? Claro, Dios nos amó primero y por eso nosotros debemos amarlo. Pero ya tenemos que concluir. ¿Por qué debemos amar a Dios? Por 3 razones vimos en esta ocasión.
Porque Él nos creó. Es la primera razón. Porque Él nos creó según sus propósitos. Y por eso debemos amarlo. Porque para algo nos creó. En segundo lugar, porque si lo amáramos, nos iría mejor. Y en tercer lugar, porque Él nos amó primero. Voy a hacer una breve oración y terminamos. Padre Santo, que estás en los cielos y que estás con cada uno de los que están oyendo esta grabación, te ruego que bendigas a todos y que sigas trabajando en el corazón de todos aquellos que pusieron atención a este mensaje que está basado en tu palabra, que es la Biblia. Que tu Espíritu Santo siga obrando en cada uno de nosotros y en todos aquellos que han de ser salvos. Te lo ruego en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén.